¿Cómo hacer para estudiar en el exterior sin gastar tanto dinero? Muchas veces la posibilidad de estudiar en el exterior no parece ser algo alcanzable para todos, porque nos imaginamos que si la educación es muy costosa en nuestro país, en otro país por supuesto va a ser mucho más. La verdad es que sí hay posibilidades para estudiar afuera, y aunque sí hay que tener algún dinero ahorrado para poder ir, no es tanto como a veces creemos y es algo que sí se puede hacer. Por eso hay que saber buscar muy bien las universidades. Y para resumir un poco la historia acerca de cómo supe estas oportunidades, lo que pasó es que aproximadamente hace 4 años vine a Estados Unidos a trabajar como au pair, y estando acá conocí a mucha gente que me dio información acerca de esto, y aunque al comienzo no creía mucho que pudiera venir a estudiar acá, cuando empecé a investigar y a saber cómo funcionaba todo, decidí aplicar y finalmente pude estudiar mi maestría acá. Lo hice mientras enseñaba español a estudiantes de pregrado, así que vamos a ver los pasos a seguir. En mi caso, yo estudié en Colombia una licenciatura en idiomas modernos con énfasis en inglés y en español, así que sabía que lo que quería estudiar después de eso era una maestría, y también sabía que lo que quería hacer era enseñar, ser una profesora, así que me enfoqué a buscar programas que pertenecieran al departamento de educación. Sin embargo, buscando programas, me encontré con otro departamento que es el departamento de ciencias y artes, en donde estaban otros programas como lingüística aplicada, literatura. Y bueno, a mí la lingüística pura nunca me ha llamado la atención. Sí sé algo porque, como todo profesor de idiomas, tengo que estudiar lingüística o tuve que estudiar en algún punto de mi carrera, pero el programa de lingüística aplicada me llamó mucho la atención y eso me ayudó a tomar una decisión y a saber qué rumbo quería tomar. Por supuesto, el objetivo de hacer esta búsqueda, además de saber qué programas era a los que quería aplicar, también necesitaba saber qué programas ofrecían ayuda. Así que mientras que iba investigando en estos programas de las universidades, siempre me iba a la parte de ayuda económica y miraba si ofrecían ayuda económica a los estudiantes de maestría. En algunas universidades la ayuda económica solamente es para los estudiantes de doctorado, así que no importaba si el programa me parecía muy chévere y quería ir a estudiar allá. Si no había ayuda económica a estudiantes de maestría, ya ese programa quedaba descartado y simplemente iba agregando a mi lista los programas que sí ofrecieran ayuda a los estudiantes de maestría. Así que en conclusión armé una lista de los programas que me interesaban y sobre todo que ofrecían ayuda económica. Una vez tuve mi lista con todos los nombres de las universidades y la información y sabía que sí ofrecían ayuda económica, de nuevo empecé con uno por uno de los programas, pero esta vez empecé a mirar los requisitos. Esto no fue algo que hice en el paso anterior porque me pareció que era demasiado trabajo intentar hacerlo todo a la vez. Ya con el hecho de saber de qué trataba el programa y saber si ofrecían ayuda económica, ya para mí eso era suficiente, así que armé mi lista y después regresé a esa lista y empecé a mirar cuáles eran los requisitos de admisiones. La mayoría de programas generalmente pedía transcripciones del pregrado con una traducción, cartas de recomendación, un ensayo de por qué quiero estudiar en esa universidad, resultados del examen del TOEFL, y había unos casos en los que algunas de las universidades pedían exámenes como el GRE, o además de la traducción también pedía que mis transcripciones de pregrado fueran evaluadas, y eso es algo que valía un poco más de dinero que la sola traducción, y porque encontré un gran número de universidades que no pedían esto de la evaluación, decidí descartar de mi lista todas las universidades que sí lo pedían y simplemente dejar las que pedían la traducción. Otras universidades también pedían GRE y en ese sí estaba indecisa si tomarlo o no porque había otras universidades que no lo pedían. La idea es quedarse con una lista con universidades o programas que los requisitos sean casi muy similares. Por supuesto, cosas como el ensayo de por qué quiere asistir al programa tienen que ser modificados dependiendo de la universidad, pero la idea es no agregar más cosas a la lista. Bueno, obviamente al comienzo tenía una lista muy grande, pero ya con todas esas cosas que iba mirando,
con el tiempo mi lista se fue haciendo más pequeña, así que en orden de descartar aún más programas, lo que hice ya fue entrar en detalle con respecto al plan de estudios de cada programa. En los pasos anteriores había mirado la descripción, pero no había visto en específico qué cursos ofrecía cada programa. Me regresé otra vez al inicio de mi lista y empecé a mirar y me di cuenta que había programas que ofrecían cursos que no me llamaban mucho la atención, así empecé a descartar otras universidades y finalmente mi lista terminó con 4 universidades a las que estaba dispuesta a aplicar. Ya teniendo mi lista muy reducida de 4 universidades, en ese momento lo que hice fue contactar a personas de la universidad y saber más del programa. Contacté a algunos profesores y también a algunos de los administradores de la oficina de admisión. Por supuesto, hubo gente que no me respondió, hubo otra gente que sí. En algunos casos me dieron información clara con respecto a los requisitos o a mis posibilidades de conseguir ayuda económica en esa universidad, y en algunos otros casos simplemente me dijeron que mirara la página de la universidad y ya. Pero bueno, así seguí, y una cosa que debo decir acá es que el precio que las universidades muestran en sus páginas para los estudiantes internacionales es demasiado caro, así que cuando yo miraba esos precios yo decía no, acá no puedo hacer nada. Pero como lo dije, gracias a las personas que había conocido acá cuando estuve de au pair, fue que logré motivarme porque ellas me contaron sus experiencias. Pero bueno, ya de esas 4 universidades había 2 que las que dije, bueno, a estas 2 voy a aplicar sí o sí, vamos a ver qué pasa. Y aunque algunas personas me dijeron que 2 universidades no era lo más recomendado para aplicar porque probablemente no iba a recibir admisión de alguna de esas 2 universidades, dije, bueno, me voy a arriesgar con 2 y de ahí ya veremos qué pasa. Entonces empecé a listar todos mis papeles, a trabajar en mis ensayos, a tratar de hacer lo mejor posible todo, y había una universidad que tenía la fecha antes que la otra, entonces empecé con una universidad a trabajar en todos los requisitos para poder aplicar, y ya cuando los tuve listos los envié. La otra universidad era unos 3 meses después. Estoy hablando de la fecha de cierre de las admisiones, así que para esa tuve más tiempo para prepararme. Y bueno, cuando ya había pasado como 2 meses y estaba a punto de aplicar a la otra universidad, recibí la carta de admisión de la primera universidad. Y en esa carta decía que había sido admitida, y también me enviaron otra con mi oferta de trabajo, especificando lo que me iban a pagar, y en ese momento fue cuando pude hacer mis cuentas y decir si puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Así que acepté y ya no apliqué a la otra universidad. No sé si fue algo de suerte, porque a veces mucha gente se sorprende cuando les cuento que simplemente apliqué a una universidad y conseguí admisión sin necesidad de aplicar a otras universidades. Hay algunas personas que dicen que aplicaron a 3, 4 universidades, 5 universidades. Por supuesto, a veces consiguen admisiones de 2 o 3 y así tienen la posibilidad de escoger a qué universidad quieren ir. Pero bueno, yo estaba muy contenta con esta universidad. Definitivamente desde el comienzo había sido una de mis favoritas y no tuve ningún problema decidiendo que sí era ahí a donde quería ir. Mi consejo sería intentar aplicar aunque sea a 2 universidades, porque puede que no se sepa qué vaya a pasar. Y bueno, esa fue mi experiencia, así fue como pude venir acá a estudiar y trabajar. Espero esto les ayude y responda a muchas de sus preguntas que he tenido en algunos de los comentarios y también por Instagram. Muchas gracias por pasar por mi canal y los veo muy pronto.